Bien, regresamos a la mañana informativa. El tráfico aéreo en Chile superó los 2 millones de pasajeros mensuales por primera vez desde el inicio de la pandemia. Si bien el flujo se mantiene bajo los niveles prepandemia, en enero de este año se transportó un 77,7% más de pasajeros en vuelos internacionales que en el mismo mes de 2022. Para conversar sobre este contexto nos acompaña Martín Maquena, secretario general de la Junta Aeronáutica Civil. Muchas gracias por acompañarnos, Martín, bienvenido. Muchas gracias, Nicolás, muchas gracias por la invitación. A ver, se va recuperando la industria aeronáutica, lo estábamos comentando fuera de cámara, de una paralización a nivel global nunca antes vista. Exacto. Y que en algún minuto se dijo, bueno, se entiende por la situación de COVID-19, por la pandemia, el tema es cuándo se podrá recuperar. Igualmente hay que decir que las proyecciones de tiempo de a poco se han ido cumpliendo, pero falta todavía. Exacto. En enero tuvimos 2 millones, superamos la barrera de los 2 millones de pasajeros, 2.232.000 pasajeros a nivel nacional, lo que representa un 16% de reducción respecto al año 2019, que es el año que miramos como base, pero sin embargo respecto al año pasado representa un crecimiento del 22,5%. Es decir, vamos recuperando, todavía no llegamos a los niveles prepandemia, pero hemos ido avanzando en ese camino y esperamos que se logre en el año 2023 recuperar el doméstico y en el año 2024 recuperar el internacional. Interesante, más allá de la cifra, recordemos lo que fue 2019 para la industria aeronáutica. Sí. Los aviones estacionados, las losas. Exacto. ¿Y eso? Exacto, el año 2020, los meses de abril, mayo, las caídas eran alrededor en el internacional de un 99%, o sea, prácticamente no habían vuelo. Sí. Perdón, la imagen que yo veía era más 2020, más que 2019. Lo que pasa es que el año que uno se compara es el 2019, sin embargo, el año de... Año prepandemia. Exacto. Perfecto. Pero la caída total fue en el año 2020, donde en estos meses, abril, mayo, junio, prácticamente estaban todos los aviones estacionados y luego se fue recuperando paulatinamente, un poco más rápido a nivel nacional y es el doméstico en el fondo, y eso se fue dando de la misma manera en el resto del mundo, y luego a medida que se van levantando las restricciones sanitarias de los países, se fue recuperando el tráfico internacional. Martín, pensando en esta recuperación de 2020 hasta hoy, te hago la pregunta, desde la logística, desde los aeropuertos, desde las líneas aéreas, porque el problema de una industria que está en constante actividad, que de un minuto para otro se paralice y por un largo tiempo, y luego retomar esa actividad tiene varias dificultades, desde la parte técnica, desde la logística, desde también el poder absorber lo que es la demanda sobre demanda. ¿Se han encontrado con eso? Bueno, eso es un fenómeno que se vio mucho, sobre todo, por ejemplo, en nuestro invierno, en el verano europeo, cuando se recuperó la actividad. Muchos aeropuertos no estaban preparados para la recuperación tan rápida y se vieron filas muy largas en los procesos de migraciones de los distintos países y seguridad. Aquí tuvimos tiempo para aprender y nos pudimos ir preparando entre los distintos servicios públicos, y la verdad que obviamente se han visto filas porque estamos en temporada alta, pero no hemos llegado a niveles de tener que cancelar vuelos ni filas demasiado largas, procesos que los pasajeros llegan a sus vuelos y hemos podido prepararnos y atender ese fenómeno. Claro, también aquí ha habido actualización de las medidas sanitarias, partiendo por lo que era la muestra, la toma de PCR al llegar con vuelos internacionales, o también luego la homologación de vacunas, ¿no? Eso sí, un elemento también importante para este tema que estamos conversando. Exacto. Hoy en día prácticamente estamos, la experiencia de viaje es prácticamente la misma que en el año que la prepandemia. Claro. Son pocos los requisitos que quedan todavía establecidos del COVID, pero sin embargo el levantamiento de esas medidas ha sido significativo en el impacto en el aumento de pasajeros. Es el principal factor que nos ha permitido avanzar hacia la recuperación. Hemos hablado de vuelos internacionales, pero déjame quedarme unos minutos en los vuelos nacionales, también súper relevantes porque a través de los años la posibilidad y también la necesidad de ir de un punto del país a otro a través del transporte aéreo se ha hecho más accesible y más necesaria también en términos de acortar los tiempos. Ya se puede hacer. Antes, hace algunos años, era visto como casi un medio de transporte de élite. Eso ya no es así. ¿Cómo se ha ido reactivando también este punto? Bueno, en el año 2019 teníamos 15 millones de pasajeros en el transporte doméstico, aéreo doméstico. El año pasado cerramos con alrededor de 13,4 millones de pasajeros y esperamos ya para este año lograr recuperar los 15 millones de pasajeros, alrededor de los 15 millones de pasajeros que hubo el año 2019.
La cantidad de rutas que hay ya es la misma que el año 2019, es decir, las posibilidades de conexión entre las distintas regiones son las mismas, solo hay algunas frecuencias menos todavía en algunas de estas rutas, pero en la medida que va transcurriendo el año creemos que vamos a llegar a los niveles anteriores. Claro, en ese sentido ya ha sido una recuperación más rápida que el tema internacional o hay que verlo desde ópticas completamente distintas. No, sin duda ha sido más rápido. O sea, en el nacional... Que sería lo más lógico también. Es lo que se proyectó al inicio de la pandemia, que iba a ser más rápida la recuperación nacional, sobre todo porque el principal factor de reducción de la demanda eran estas restricciones sanitarias que eran para vuelos en general internacionales. En Chile también hubo algunas restricciones nacionales, pero eso no fue algo general en el resto del mundo. Entonces siempre se vio la recuperación doméstica como algo que iba a suceder antes que la recuperación internacional, y en Chile estamos viendo ese fenómeno de la misma forma. Estamos en el doméstico, estamos a 12,5% de lograr las cifras del año 2019, mientras que en el internacional todavía estamos a un 21% de caída. Ahora, para este 2023, ¿se proyecta que se consolidarían, digamos, el escenario prepandemia en términos de los vuelos? En el escenario doméstico sí, ya. Y en el internacional todavía nos falta un año más, el 2024. Pensando en 2024. El 2024 vemos que llegaríamos a los 11 millones de pasajeros en Chile, que son la cantidad de pasajeros que hubo el año de pasajeros internacionales que hubo el año 2000. Eso principalmente por volumen de pasajeros transportados, digamos. Por eso Exacto. Pensando más en el 2024, porque aquí hay un tema de cifras, de número, pero también de la frecuencia. Obviamente no se pueden sobreaumentar, digamos, una capacidad que también está establecida para una situación normal, ¿no? Sí, porque además la demanda estuvo más impactada en el internacional también en la época de restricciones fuertes. Claro. Y por lo tanto, hasta el primer semestre del año pasado. Exacto. Exacto, sí fue recién el 2022 donde ya se empezaron a levantar, sobre todo en Chile, ciertas restricciones. Entonces partió desde más atrás y ha tenido que ir recuperando y se va a demorar un poco más. Esto también en términos de la información, ¿no? Ya desde ustedes como Junta Aeronáutica, la ciudadanía, los pasajeros, los usuarios nacionales e internacionales ya tienen claro, digamos, que se está en un contexto que sigue la pandemia, por supuesto, pero desde el punto de vista del tráfico aéreo, muy similar, si no igual, a lo que fue 2019? Sí, la experiencia de viaje es muy similar a la del 2019, solo cuando llegas al país puede ser elegido para un PCR relatorio, que es más que nada por un tema estadístico y de estudios que está haciendo el MinSal, pero la experiencia en general es muy similar a lo que era antes del 2019, y sí los pasajeros han aprendido más a tener que estar informados antes de viajar. Siempre consultan, y nosotros los llamamos a que lo hagan, a consultar las páginas de las líneas aéreas de los aeropuertos antes de viajar. Es un trámite que no requiere mucho tiempo y uno se puede informar del tipo de restricciones que hay activas, porque puede ser que uno esté viajando a un país donde efectivamente hay algún tipo de restricción y es bueno informarse porque es deber del pasajero hacerlo. De todas maneras. Martín, muchas gracias nuevamente por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ti. Que te vaya muy bien. Muy bien.